Dios les bendiga, hermanos. Mire, vamos a ver la iglesia de Éfeso, que está en Apocalipsis 2, del 1 al 7, y dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Aquí en la iglesia de Éfeso es la primera carta que escribe este el apóstol Juan a esta iglesia, que por medio del Espíritu de Dios les dice, o sea, hace aquí Jesús mismo le da estas instrucciones, porque él le dijo: escribe las cosas que ves. Entonces él le puso una visión ahí, este, y realmente, y la iglesia Éfeso fue una de las primeras, fue la iglesia que con un deseo ardiente de servir a Dios. Dice que tenía muchas obras, y tenía muchos elogios también, que tenía buenas obras, que era trabajadora, que rechazaba el mal, que era celosa, se mantenía firme, y que probaba a los que se decían apóstoles y profetas, y reprueba la doctrina falsa. Todo tenía muchas cosas buenas, ¿verdad? Muchas cosas que esta iglesia era, se formó como del año 170, unos dicen que del 100 al 170, otros que del del 95 al 170, pues no sabemos realmente en qué fue la época, pero fue una de las primeras. Está considerada como una iglesia realmente reciente, ¿no? Y entonces aquí, ella, este, como una iglesia infante, ¿verdad? Una iglesia que en la que en ese tiempo se hacía en las casas, una iglesia en la sinagoga, y también en el templo. O sea que realmente era una iglesia como inició la iglesia primitiva. Y esta iglesia está ubicada ahí en Asia Menor. De hecho, ahí estaban todas las 7 iglesias que hoy es Turquía. Las iglesias realmente, muchos creían que eran las iglesias literales en tiempos de Juan, y otros pues espirituales. Entonces yo creo que tiene parte, sí, fueron literales, porque se imagina, tuvieron el privilegio de ser pastoreadas por el apóstol Pablo, por el apóstol Juan, y realmente, pero también tenía todo lo espiritual, ¿verdad? La condición que han vivido durante este tiempo. Siempre inició cuando inició la iglesia, y también puede ser un mensaje al creyente en particular, cristianos que se parecen a esta iglesia. Y entonces vamos a ver, y otros también, que es un mensaje profético en una era a lo largo de la
de la vida, era hacer que todo ese tiempo este, que se ha ido cumpliendo poco a poco. Entonces vemos toda estas visiones, puntos que los teólogos tienen y entonces que han estudiado, que han visto y realmente el Señor aquí se muestra como encargado de las iglesias para guiarlo, es lo que nos dijo, leímos en el mensaje anterior en el Apocalipsis 1:20, ¿sí? Y entonces, y estamos viendo que lo que está haciendo, o sea que aquí Él está guiando a las iglesias. El Señor Jesús ve todo lo que están haciendo. Aquí ella la elogia porque es trabajadora, porque pues tiene celo por la doctrina y ella le dice que ahora sí que yo te conozco y sé lo que estás haciendo y eso para un creyente ahorita en particular, él sabe lo que estamos haciendo, él sabe todo lo que hacemos, sea en oscuridad, sea la luz, sea lo que sea, él no se puede esconderle nada. Sí, lo sé, todo lo ve. Yo sé que no soportan los malos y que tenemos mucho trabajo, que a veces trabajamos en la obra, así como en el pasaje que tenemos en Lucas 10, ahí nos habla de dos mujeres, una que estuvo a los pies de Cristo y la otra que estaba afanada realmente por todos los trabajos. Sí, dice que él iba en camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llama María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ella se preocupaba por todo lo que, la limpieza, por la comida, por todo lo que estuviera en la casa bien, por puros quehaceres. En cambio, María se acercó al Señor y ella escuchaba la palabra, pero Marta se afanaba. Y entonces ella se acerca a Jesús y le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile. O sea que hasta le dijo, ahora Señor, pues dile que me ayude. Y Jesús le dijo, miren, qué palabras tan hermosas de Jesús, que le dijo, Marta, Marta, afanada. Mire, eso de repetirle 2 veces su nombre es que para que tomara énfasis eso que le iba a decir, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor y que no se le iba a ser quitada. Entonces, ahí vemos que Él conoce todo. Él conocía el corazón de realmente de María, que, que estaba ahí a los pies de Cristo, el que tenía ese anhelo. Y eso lo vemos porque Él le dice en el 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, aquí yo veo Marta no estaba haciendo mal, ella estaba haciendo bien, ella estaba pues trabajando. Y yo sé que si ahorita yo les preguntara, es malo hacer los quehaceres, es malo hacer la comida, estar atenta a lo que necesita nuestra familia, pues no, pero también tenemos que ver que lo primero es buscar al Señor, que pongamos a Dios en primer lugar y realmente ahí dice que has dejado tu primer amor, que
Esto se refiere al primer amor profundo, a la devoción de los realmente efesios a Cristo y a su palabra. Esta advertencia enseña que no es suficiente conocer la doctrina correcta, saber quién está mal, quién está bien, sino lo más importante es obedecer algunos de los mandamientos y adorar en la iglesia. Sobre todo la iglesia debe amar de todo corazón a Jesucristo y toda su palabra, no por lo que Él haga ni por lo que Él nos dé, sino simplemente porque Él es nuestro Salvador, Él es lo que es, Él es el Hijo de Dios. Ya lo vimos, por eso ya le decía que en la introducción vimos esas cualidades que Cristo tiene y es la que nosotros debemos resaltar y debemos de amarlo. ¿Y cómo vamos a mostrar más nuestro amor a Dios? Pues amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Porque dice que también si no, Cristo rechazará cualquier congregación o iglesia y la quitará de su reino si no se arrepiente de permitir que su mensaje mengue en su amor y su obediencia a Él. Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver. Y tenía unas buenas cosas. Dice que esta iglesia conocía cuando y probaba a los que se decían ser apóstoles o ser pastores ahorita falsos que no predican la sana doctrina. Una de las mayores preocupaciones que Cristo expresó en su mensaje final a las 7 iglesias era que ellas no creyeran en la tolerancia a los falsos maestros, profetas o apóstoles que estaban tergiversando su palabra y debilitando su poder y su autoridad. Cristo instruye a las iglesias a que prueben a todo espíritu y tener esa autoridad espiritual que nótese que Cristo instruye a estas iglesias que no aquí en esta, las demás las vamos a ir viendo una por una, pero a esta la que dice que dejó su primer amor y después le recomienda, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, que tomemos en cuenta por qué ya no siento ese anhelo, por qué ya no siento ese anhelo de estar en el templo alabando a Dios. Mire, cuando somos en el primer amor, a veces llegamos un poquito antes, voy a orar para que en este culto yo sienta esa presencia de Dios, para que este culto yo me llene y yo pueda alabar con todo mi amor, con todas mis fuerzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay veces que no. Y entonces aquí dice, arrepiéntete, mira de dónde has caído, por qué, qué es lo que te desanimó, qué es lo que te hizo tener ese desánimo, esa que no tengas ese fervor. Y también otra cosa que les dice, que él dice que pero tienes esto, todavía le da unas cosas buenas, aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La obra de los nicolaitas son por ejemplo, Irineo de León, es una historia que dice que los nicolaitas era un proselito de Antioquía, uno que el mismo que habla en Hechos, del 1 al 6, lo pueden leer todo, yo nada más les leía este, donde dice en el 5, dice,
Agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron sus manos. Aquí vemos que este Ireneo de León dice que es el mismo Nicolás que fue elegido como diácono en los Hechos de los Apóstoles, pero después en el camino, su caminar en el Señor, pues se desvió. Y era uno de Antioquía y era prosélito, o sea que se convirtió al judaísmo sin serlo. Y como ellos adoptaron esa enseñanza que dice, pues si ya soy salvo, pues salvo para siempre y ya ahora sí que haga lo que haga, yo soy salvo. Y ese, pues recordemos que es una doctrina falsa. Ustedes no se vayan con eso que si yo ya soy salvo, pues ya puedo hacer lo que quiera. A lo mejor sí, al último lo trae el Señor, pero ¿cómo lo va a traer? Pues no sé, de las orejas o con ya sin que le falta algo, que le falta esto. ¿Por qué? Porque el pecado cobra lo que hagan en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y realmente, si no, Pablo no hubiera dicho lo que dijo a los romanos en el 6:1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, si aquí ya él se había convertido, ya había aceptado a Cristo, ya había aceptado el sacrificio de Cristo, ya había muerto con Cristo, ¿por qué iba a revivir, iba a hacer las cosas del pecado? Entonces aquí vemos por qué esa obra, esta enseñanza de los nicolaitas no está bien, y aquí el Señor nos dice que Él también la aborrece. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que hacemos y con lo que vemos, y no podemos hacer lo que quiera para que la gracia abunde, como leíamos aquí en Romanos, sino simplemente si hemos muerto al pecado, pues vivamos, pero en Cristo Jesús, que ya somos salvos y no que, y somos salvos, sí, somos salvos por Jesús, pero nosotros tenemos que vivir como Jesús, como ir creciendo en la gracia del Señor, no que para que la gracia abunde, ¿verdad? Y realmente es una bonito, le habla aquí esta iglesia. A mí me goza que la elogia primero, y todo, pero después le dice, pero tengo esto, que has dejado tu primer amor. Y que realmente tenemos que sentir ese primer amor, anhelar. Dios quiere a Marías que amen, que estén a los pies de Cristo, que estén a los pies de su Hacedor. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. El domingo no es para atender con consejería, otras cosas. Y recuerda que de dónde has caído y arrepienten. Recordemos qué es lo que nos hizo caer. Entonces tenemos que ver eso y arrepentirnos y ver que no nos pase como Nicolás. Se desvió y él creía que como ya era salvo, pues siempre iba a ser salvo. Y la palabra de Dios no se equivoca, dice, porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sí? Realmente Pablo dice, como dice allí que leíamos en Romanos,
¿Que perseveraremos en la gracia, en el pecado? Pues en ninguna manera. Nosotros aquí vemos que a esta iglesia le está escribiendo el ángel a los encargados, a los pastores. Así que hermanos, si tienes un cargo, debes tener ese deseo ardiente por el amor a Cristo, por nuestro protector. Y él es nuestro protector, Él tiene las 7 estrellas y dice esto, que tenemos unas obras, que estamos trabajando, pero Él rechaza el mal. Entonces, este, pero la reprensión profética, has dejado tu primer amor, es lo que le recalcan aquí a esta iglesia. Has bajado de nivel, ya no trabajas como antes, lo trabajas por compromiso, porque te dijeron, porque eso, pero no por amor a ese Dios. Te has enfriado, has bajado de nivel y nuestra instrucción sacerdotal que le decía, arrepiente de tu tibieza, vuelve a hacer las primeras obras que hacías. Y la promesa dice que el que venciere le daré del árbol de vida. El árbol de vida es Jesucristo, mis hermanos. De hecho, este, realmente nosotros echó abajo toda la dirección de los apóstoles, de la iglesia, mantenía su celo, su doctrina pura pero realmente tenemos que volver a ese primer amor. Sí, a veces sí nos damos cuenta de cuando un pastor, un líder se equivoca y sí nos equivocamos todos, pero nunca realmente tenemos que enseñar en la doctrina que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Realmente y vienen y esta iglesia yo creo que a lo mejor había dejado su primer amor porque había habido 2 persecuciones fuertes y es lo que ellas pues a lo mejor se desanimaron, a lo mejor, pero también vemos que la parábola del sembrador que está en Mateo 13 dice que parte cayó en buena tierra y ya la hemos estudiado, ya hemos visto, pero que esa palabra caiga en buena tierra, ¿sí? Que los apóstoles realmente enseñaron con, con mucho juicio, con mucho amor y sigamos ese ejemplo de los primeros, porque apóstoles solo hubo 12 y esos están registrados en la palabra de Dios. Y aquí esta iglesia se considera como una iglesia secuestrada que estaba entregada, sembrada de sembrar el evangelio. Y vemos a 2 mujeres, María, bueno, la mujer que sobresalta en esta iglesia es María. Y también como no la que veíamos que estaba a los pies de Cristo, sino María, la madre de Jesús, que escogida por Dios para nacer de ellas el Salvador del mundo. Aquí no lo porque la historia nos dice que Juan, como se lo había recomendado Jesús antes de morir, dice que Juan se la había llevado a Éfeso, y ya no nos menciona más la escritura, eso dice los historiadores, la historia, la tradición, pero realmente no, la palabra de Dios no nos dice. Y Pablo que aquí también nos dice que fue un apóstol a los gentiles, el más protífico en su enseñanza doctrinal, pero al final fue un mártir. Iglesias actuales, realmente la iglesia actuales, hay veces que hay muchas iglesias activas, pero con poco fervor espiritual, tuvieron en el pasado un nivel espiritual mayor que el actual, pero hay cristianos también que muy activos, que funcionan corriendo para acá y para allá, pero
Empezaron muy dedicados, pero han dejado su primer amor. Cristo les da el mensaje, arrepiéntanse. Realmente ese es el mensaje, hermanos, que nos arrepintamos y que busquemos con todo anhelo a nuestro Señor, nuestro Salvador, que lo valoremos por lo que Él es, no por lo que Él haga por nosotros. Si no recibimos respuestas, si hay persecución, si hay esto, pero nosotros no dejemos, porque ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Nada, ni la muerte, ni la escasez, ni el hambre, nada nos va a separar, y que en eso estemos bien firmes, hermanos, y que no, y porque si no, viene la sentencia, dice que se nos va a quitar nuestro candelero, ¿sí? Del reino de los cielos, hermanos. Y eso sería muy triste para llegar, los que han trabajado, los que se han esmerado, y llegar ante el Señor y que le diga, no os conozco, hermanos. Dios nos guarde, Dios nos proteja, y que sigamos adelante estudiando estas 7 iglesias, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga. Amén.